Si bien antes de ayer en el seminario se le siguió aportando, la idea es que es un proceso abierto y permanente de construcción, pero los ejes estratégicos que plantea a partir de la visión es promover la participación, como le decía, de toda la cadena agroindustrial, generar los acuerdos necesarios, siendo el Estado quien articula, convoca y arbitra de alguna manera los diferentes intereses y visiones hacia dentro del sector. Segundo eje estratégico es asegurar reglas claras y estables. En ese sentido, el plan estratégico, la propuesta del ministro, que se ha establecido, incorporado como una ley, pero además sostenido sobre leyes que de alguna manera aseguren pautas de trabajo de mediano y largo plazo. El tercer eje estratégico es crear condiciones para el desarrollo económico-social. Esto es, especialmente para lograr inclusión social, equidad territorial y seguridad alimentaria y nutricional. Esto es, de alguna manera también dicho por el ministro, es aumentar la producción, pero aumentar la producción con más productores, pero no solamente viéndolo del sector agropecuario, sino la función que el sector agropecuario debe tener sobre el resto de la sociedad y en el marco de un proyecto nacional. El eje estratégico 4, crear riqueza económica con competitividad sistémica, hacerla crecer de manera sustentable. Entonces, hay márgenes para aumentar la producción. El tema es que ese aumento de la producción, como les decía, tiene que tener un sentido de inclusión social y de integración e intercambio comercial con el resto del mundo, haciendo hincapié en Latinoamérica y el Mercosur como ámbitos como ámbito inmediato de articulación a nivel regional. Después, generar dicha riqueza económica con valor agregado en origen. Esto tiene que ver con uno de los pilares de la visión del plan estratégico, que es generar todas las condiciones necesarias para que la producción se le pueda incorporar valor agregado, en origen sobre todo, con el impacto que eso debiera generar en la generación de mano de obra. Y el eje estratégico 6 pone la cuestión del medio ambiente y de los recursos naturales, que hasta la visión, no incorporado en la lógica que tenemos hasta el momento. De alguna manera este es el marco que plantea el Ministerio de Agricultura, es la propuesta, es la invitación que hace. Quienes participamos dentro de la estructura de la subsecretaría participamos, o del Ministerio, y quienes también integran algunas de las organizaciones, de los compañeros que estamos acá, venimos participando en el proceso. Creemos que es una invitación, es una oportunidad política, y que como corriente agraria la debiéramos estar no solamente participando, sino impulsándola, militándola, haciendo los aportes, y en ese sentido los aportes que nosotros generamos en estos ámbitos y en los ámbitos que nos demos como funcionamiento del campo, debiéramos estar volcándolo y traduciéndolo en la oportunidad, en esta ventana que abre esta convocatoria del plan estratégico. Le voy a pasar a Ceci, que va a hacer algunos aportes respecto de, desde el Grupo Campo, cómo poder orientar y hacia dónde poder intencionar la discusión en el marco de esta convocatoria. Perdón por la demora. Bueno, acá con lo que planteaba Diego del tema de la visión, el esquema que vimos recién institucional, nosotros planteamos acá que en el marco de esa visión se debe partir por definir a nivel nacional una política alimentaria, que ayer en uno de los talleres hablamos específicamente de ese tema. Una política alimentaria porque si pensamos en el objetivo del hambre cero, es el punto de partida y debiera ser lo central. A partir de definir una política de alimentos, eso nos va a arrojar los resultados de qué necesitamos en la Argentina producir en materia de alimentos para alimentar a la población, y en ese sentido cuáles son los excedentes para la exportación, para el valor agregado y demás. Por eso decimos que en el marco de esa política alimentaria se deberá luego definir una política agraria que dé los lineamientos generales de cuál es la estructura agraria que necesita el país para cumplir con los grandes ejes de la misión del plan estratégico. Y definida esa estructura agraria y la organización, esto que decía Diego,
qué producimos, cómo producimos, quién lo produce, dónde se produce, vamos a una política de industrialización. Esa producción, cómo le agregamos valor en origen para impulsar las economías regionales, cómo hacemos para que nada de lo que se produce en el país salga del país como materia prima, sino que salga con un valor agregado, y también cómo esa política de industrialización en el marco del sector agropecuario la incluimos en una política de industrialización general del país, que no sea solo de productos agropecuarios, sino que toque también los otros sectores de la industria más estratégicos y que tienen que ver con la soberanía decisional del Estado. A partir de esa definida la política de industrialización, recién podemos decir, bueno, ¿cuál es la política de exportación de esos productos industrializados que vamos a tener o a definir como Estado Nacional, o que debe definir el Estado Nacional? Ese es un poco el esquema, y lo que hay son algunos ejes que planteamos en relación a cada una de estas políticas, cuáles son los pilares sobre los que deberían basarse estas políticas, y una serie de propuestas al interior de cada una, que acá lo recortamos un poquito por el tema del tiempo, pero que lo tienen más completo ahí en el cuadernillo de la carpeta. En relación a la política alimentaria, ¿cuáles son los ejes? Bueno, lo hablamos un poquito ayer también. La seguridad alimentaria y nutricional de toda la población, por lo tanto la salud, que tiene que ver con la salud, mecanismos de distribución y comercialización de los alimentos que tiendan a un precio justo. Precio justo nos referimos tanto para los productores de alimentos como para los consumidores. Y por lo tanto la promoción y la visibilización de la agricultura familiar, que es el sector que produce alimentos principalmente para el consumo interno. Dentro de la política agraria, ahí ustedes, me vuelvo un poquito para atrás, van a ver en el cuadernillo que hay sobre esos ejes un conjunto de propuestas que después se pueden debatir. Ahora lo recortamos un poco. Dentro de la política agraria teníamos, bueno, la planificación desde el Estado, desde las necesidades como nación, de la estructura agraria que necesitamos, una serie de políticas públicas que tiendan a esa estructura agraria, que de hecho ayer en el taller de tierra se discutieron un paquete de leyes y de políticas que tienden a esto, a modificar la estructura agraria actual, este modelo que planteaba Diego. La promoción de la agricultura en pequeña escala también en este eje, y en el marco del valor agregado en origen y de las economías regionales, plantear el desarrollo rural socioterritorial. Dentro de la política de industrialización, planteamos el eje central es la soberanía decisional. El Estado puede decidir en la medida en que pueda apropiarse de la riqueza que se genera en nuestro suelo, y para eso es necesario el agregado de valor sin exportar materia prima, porque ahí el precio lo impone el comprador. Y eso representa también una distribución de esa riqueza que se genera en origen. Y el desarrollo de los sectores más estratégicos de la industria, no solamente agregar valor a la producción de alimentos, sino agregar valor a otros sectores como lo son la biotecnología, la maquinaria y todo lo que tiene que ver con las industrias más estratégicas en relación a la investigación y al desarrollo y a la tecnología. Bueno, y en relación a la política de exportación, definir como Estado nacional a quién le vendemos, cómo lo vendemos, cuánto vendemos, y en ese sentido enmarcar esta política dentro del desarrollo de la política de integración con los países de Latinoamérica. Ayer hablamos un poquito de esto de la soberanía energética desde Latinoamérica, pensando en los países miembros de la UNASUR, y lo que esos países producen, se puede plantear que entre todos